Ok, muy bien. Durante esta semana vamos a revisar lo que es el lenguaje de programación Python. Vamos a aprender desde lo más básico, ¿no? Que es desde cómo instalarlo. Tengo un entorno aquí que está completamente vacío, no hay ninguna instalación previa de nada. Y la idea es desde el inicio, ustedes puedan tener este recorrido desde la forma básica, desde la inicial de Python. Vamos a revisar luego variables, tipos de datos, operadores, las estructuras de control, las funciones, módulos, en este primer día, ¿no? Ya para el siguiente, para la siguiente capacitación, ya vamos a comenzar a ver trabajos con archivos, en este caso especialmente con Excel, que es lo que nos va a servir de base, para poder ya en una tercera capacitación introducirnos a Selenium y ya hacer unos primeros scripts de una automatización, ¿no? En este caso, entraremos a alguna e-commerce, alguna tienda donde ofrezcan productos y sobre ellos vamos a poner a un robot o a un script de Selenium a revisar toda la información y descargarla a un Excel, los campos que necesitamos, ¿no? Ese es, digamos, el concepto general del curso. Espero que hacerlo lo más dinámico posible, no aburrirlos con tanta teoría, que para eso tienen toda la documentación, y que sea lo más práctico posible, ¿no? Eh, Igual al final de la capacitación, unos 5 o 10 minutos antes, abriré micrófonos para que podamos revisar sus consultas o las dudas que se les hayan quedado en esta primera clase. Es hacerlo también súper sencillo para los que ya hayan manejado algún lenguaje de programación o para los que recién estén por primera vez revisando lo que es este lenguaje, el cual permite realizar distintas actividades, ya sea programación, sea desarrollo de backend, ¿no? Del lado del servidor, los mismos scripts que vamos a ver ahora. Se usa mucho también para ciencia de datos, para machine learning, para desarrollo de aplicaciones, de plataformas de software, automatización de pruebas de software también, ¿sí? Entonces, para comenzar, vamos ahora a descargarnos el Python, ¿sí? Vamos a entrar a un navegador, colocamos el link y vamos a descargar la última versión, ¿no? Siempre de preferencia descargar la última versión estable, ya que siempre corrigen algunos bugs, algunos temas de seguridad. Dependiendo de la versión, o sea, la otra ventaja también es que en Python puede manejarse tanto en Windows como Linux y en Mac, ¿no? Ya dependiendo de cada uno, pueden seleccionar el entorno donde van a trabajar y descargarlo. En este caso, yo tengo un Windows, entonces voy a descargar el archivo, ¿no? Este es el archivo de descarga. Eh, Son 25 megas, no es muy pesado, es bastante práctico. Este software es open source y de lo que más se alimenta son de librerías, ¿no? Y las librerías también están en un entorno comunitario. Uno puede instalar todas las que necesite dependiendo de la tarea o de la solución que quiera dar. Entonces, bueno, vamos a instalarlo. Siempre de preferencia, cuando vayan a instalarlo, consideren este check para poder agregarlo al pad, ¿no? Del system, para que esto ya automáticamente se enlace a las variables de entorno y las rutas y no tengan ningún problema adicional. Y van con la instalación clásica, ¿no?
Lo otro que vamos a descargar también es un IDE o una plataforma para poder manejar justamente estos archivos. IDEs hay muchos, puede ser el Visual Studio Code, hay el Storm, hay el Sublime, que es el que voy a descargar ahora para también hacerlo súper sencillo. Hay otro entorno también de despliegue, que es Anaconda, pero este ya es como un framework más amplio, el cual te permite manejar versiones, instalar las librerías de una forma un poco más automática, ¿no? Bueno, en este caso voy a deshabilitar también esto del len de las rutas y ya está instalado. Ahora, ¿cómo verifico la instalación? Me voy al CMD, al command, y si yo pongo Python, ya me aparece en la versión en la que voy a trabajar, ¿no? Ok, entonces con eso, lo siguiente es nuestro IDE, que, por ejemplo, vamos a, bueno, acá tengo algunos scripts. Antes de instalar cualquier cosa, eh, vamos a ver qué pasa si yo coloco esto. Con control C podemos, con control Z, cerramos. Como ya está, digamos, en las variables de entorno, yo puedo ejecutarlo desde cualquier dirección o ruta, ¿no? Ujú. Claro, acá tengo que referirme a la ruta en cuestión. Esta es solo es una pequeña prueba para ver, ¿no? Acá ya me ubiqué donde están los archivos, los scripts, o donde puedo tener un script. Coloco Python. Tengo que ponerle la extensión. Y ahí ya me imprime algo, ¿no? Esto es solo una prueba, no se preocupen, ahorita vamos a ver todo esto en detalle. Bueno, entonces vamos a lo siguiente, que es un IDE para poder ya manejar los archivos. Como ven, yo acabo de ejecutar un archivo, un script de Python que hace unos prints, solo con la instalación de Python y el script en cuestión, ¿no? Ese script lo tengo aquí. Sin ningún IDE, igual podría abrirlo como un archivo de texto, ¿no? Por ejemplo, puedo usar un bloc de notas, pero lo voy a ver no con un formato adecuado, un poco más complicado, ¿no? Por eso es que se recomiendan los IDEs, para que te dé esa facilidad de poder visualizarlo mejor, con los colores. Hay incluso en el caso del Visual Studio Code ya componentes o add-ons que te dan más ventajas, ¿no? Entonces, eh, vamos a buscar el Sublime. Download igual, el Sublime está tanto para Windows, para Linux. Voy a descargar el de Windows. Hay también portables, ¿no? Esto ya es de verdad gusto de cómo se sientan más cómodos. Hay otra que es el Visual Studio Code, que es uno de los más utilizados. También podrían tranquilamente trabajar con él. Entonces, ahora, ok, terminado de descargar y lo voy a instalar. Ok, ya está instalado. Una vez instalado, ya me va a aparecer acá como un icono. Y vamos a volver a abrir el archivo que estuvimos revisando con este formato no tan entendible. ¿Sí? Esto es lo que habíamos visto sin el IDE, de esta forma, ¿no? Sabemos que hay un texto, pero no se entiende muy bien qué cosas puedan hacer ahí. Y ahora ya lo vamos a abrir con el Sublime. ¿Sí? El mismo archivo. Vamos a ubicar la carpeta scripts. La ventaja que te da, bueno, vamos a abrir ahorita el mismo archivo, ¿no?
Y ahí ya es lo que vemos, ¿no? Línea, o sea, colores para los comandos, para lo que es string va con otro color. Los comentarios también van en otro tono gris. Los tipos de dato, si es numéricos, o decimales, si es booleanos o lógicos, van con rojo. Ahora, por una facilidad, bien, entonces ya tenemos este archivo, ¿no? Lo que habíamos hecho hace un momento y lo que vieron en consola, que es esto de acá, es lo mismo, ¿no? Aquí lo que hace Python es ir leyendo cada una de las líneas, una, dos, tres, estas que tienen marcado el símbolo de numeral, es para comentar, ¿no? Es un comentario. Hay una forma de hacer comentarios que es con este numeral, o otras, el cual le ponen tres comillas, o estas también, ¿no? Para más de una línea. Entonces, aquí lo que estamos viendo en esta representación de la consola son los print de hola, ¿sí? Luego, los comentarios, como ven, no se imprime, ¿no? Pero igual la lógica de Python es que va a ir revisando cada una de estas líneas. Y luego hay un print de type, todo lo que es type, o sea, un poco regresando aquí, ¿no? Los print, como comando, lo que hacen es imprimir la información que le demos en pantalla, ¿no? Ya sea tipo string, ya sea tipo numérico o booleano, va a imprimir todo lo que le digamos con print. Ahora, si yo a print le agrego un tipo, en este caso esta función, esta función para saber qué tipo de dato es, por eso es que me devuelve aquí, es de tipo string, ¿no? Porque acá hay un texto, o de tipo int, porque aquí hay un número y así cada uno de ellos, ¿no? Y la última aquí, que han creado el print, que es esto, y luego imprime el tipo, ¿no? Que es esto de acá. Pone non-type porque esto como es una clase o un tipo no reconocido, ya que lo que estás preguntándole el tipo es por la impresión, por el mismo print. Entonces esto no es reconocido como alguna de estas tipos de datos, ¿sí? Bien, entonces la idea es que puedan también desde sus equipos replicar estos ejemplos. Hasta este punto ya podrían ejecutarlo en consola, pueden revisar aquí el código. Una ventaja adicional que da el IDE o los IDE en general es que también puedes ejecutarlos ya sin necesidad de esta consola. Para esto en el Sublime, yo presionando Control B grande, seleccionando aquí bajo qué lenguaje y me va a imprimir esto, ¿no? Es también otra forma, Control B o aquí en Tools, Build, y me va a generar esto. Es lo que estábamos viendo hace poco en la consola. Entonces ya con esto nos permite directamente trabajar en el IDE. Necesitamos la consola, pero ya vieron que también es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que yo entre aquí y por cada uno de estos genere estos Python, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurre si retiro todo esto y solo dejo el print? Vengo a Tools, le doy que genere, solo me va a generar estos dos. Si voy aquí, vuelvo a ejecutar el comando, ubicado en la carpeta donde está este script, y le doy Enter, igual, ¿no? Me genera lo mismo. Los scripts de Python se diferencian porque tienen un punto .py, ¿no? Punto .pi. ¿Qué ocurre si yo le cambiara esa extensión? A ver, vamos a ver. Voy a activar aquí. Voy a activar aquí la extensión, ¿no? ¿Qué ocurre si yo le cambio la extensión y le pongo txt, por ejemplo? Y lo voy a ver, ¿no? Como vemos, está igual. Es que en el fondo, estos archivos también son como archivos de texto, o sea, no hay ningún problema.
No es que va a tener un formato distinto, se va a malograr, se va a romper. Ahora lo vuelvo a colocar y puedo volverlo a ejecutar, ¿no? Tanto en consola como desde mi IDE, ¿no? O mi editor de texto aquí. Bien. Entonces con esto ya estamos familiarizados con la instalación, ¿sí? Que eso ya muchos lo deben conocer. El manejo del IDE, que puede ser con Sublime, con Visual Studio Code o algunos otros, PyStorm. Hay muchos más que se pueden usar, ¿no? Ahora hemos revisado también los comentarios, los tipos de datos, los print, para qué sirve cada uno, ¿no? Bien, ahora vamos a continuar revisando más ejemplos. Ya voy a seleccionar el folder en sí para que me habilite. Esto podría ser un proyecto tranquilamente, ¿no? Son varios archivos los cuales me van a permitir ir desarrollando la clase. En este caso, vamos a empezar a revisar ya las variables, es lo que habíamos visto hace un momento, con los prints, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Si yo le doy a ejecutar, me va a imprimir una serie de datos o de información. Vamos a ir revisándole uno por uno. En el primer caso, se define una variable como string y se le hace un print, ¿sí? Eso es lo que quiere decir estas primeras líneas. Y es lo que vemos aquí, mi string variable. En la siguiente, igual, se define otra variable de tipo int y le hago un print, ¿no? Que es este siguiente dato que vemos aquí. Ahora lo que ha ocurrido aquí en esta línea 11 es que se está colocando esta función string a una variable int, que es la que hemos definido previamente. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Esta variable está optando o está tomando el variable o el valor 5, que es un número, y con esta función lo estoy cambiando a un string. Entonces, al hacer el print, se ve como un 5, pero al preguntarle ya por el tipo de dato, ya me dice que es un string, ¿no? Obviamente, sea un string o un int, en este caso, se van a ver iguales, ¿no? Aquí, la clase es la que indica que es un string. Si yo le pusiera este print aquí, puedo hacer esto, perdón, voy a hacer un print del type y, pero de este valor. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues me va a decir que es un int, ¿sí? Esto se definió como número, imprimo para ver qué valor es, y finalmente también quiero saber qué tipo, y me dice que es un int. Aquí lo que hace ese int es cambiarlo a un string, hago el print y también me vuelve el tipo. Entonces estos son un poco los de tipo string, variables de tipo numérico. Aquí vamos a ver variables del tipo booleano. En este caso es false o true, ¿no? Son esos dos tipos, no hay más. Y lo que hago es hacer un print. Podríamos también hacerle un print de su type, o sea, de qué tipo, para que me diga exactamente qué tipo es. Por supuesto, colocamos aquí, pegamos aquí esa variable. Siempre hay que tener cuidado, esto sí es súper importante, el tema, como en cualquier lenguaje, ¿no? El tipado, ¿no? Si es que yo comienzo con un paréntesis en mi print, tengo que siempre cerrar ese paréntesis, ¿no? O si en este caso empiezo con un paréntesis, agrego una función donde también inicia con un paréntesis, ambas deben cerrarse, ¿sí? Entonces, aquí al agregar esta línea, ya lo que me dice es qué tipo es, ¿no? En este caso, boolean. ¿Sí? Eso también es importante considerar esto. ¿Qué ocurre si le quito y ejecuto? Me sale un tipo de error. Ventajas es que aquí en este IDE al momento de ejecutarlo me va a decir qué línea. Acá podemos ver las líneas.
en qué línea está el error, ¿no? Y acá dice, esto nunca fue cerrado, ¿no? O sea, este paréntesis nunca fue cerrado. Es una muy buena ayuda para distintos tipos de error. Siempre vamos a tener como que esta primera ayuda, ¿no? Entonces, y lo otro es que también como que en línea o en vivo te subraya, ¿no? Pone unas rayas ahí rojitas. Quiere decir que en esa línea hay un problema. No necesariamente con la función, pero sí dentro de esa línea hay un problema. Entonces, al cerrar esta, grabo el archivo y ya se va a corregir, ¿no? Ya no aparece la línea y ya me pone la información. A partir de estas líneas ya son concatenaciones de variables, ¿sí? Acá están el string, el int y el booleano, ¿no? Es lo que estamos viendo aquí. En una misma línea he impreso tanto una variable en string, una en int y una en booleano. En una misma línea solo se separan por comas. Aquí no se ven las comas, lo que ya hace es concatenarlas. Podría también... Ok, este es el valor de boolean, o sea, es un falso aquí. Está tomando esta información. Si yo cambiara y colocara esta, es el valor va a tomar el valor de 5, ¿no? O si tomar este string, reemplazo aquí, guardo, genero, y me cambia, este es mi string variable. Aquí hacen referencia a otra función que es len. ¿Sí? Ahí les recomiendo que puedan ir revisando las funciones más importantes. Las que hemos visto ahora son, por ejemplo, la del type, que te devuelve el tipo de variable que es int, ¿no? Como hemos revisado. El string, que te convierte un int a un string. Y ahora esta, que es el len, la cual te devuelve el número de caracteres. ¿Sí? En este caso, mi string variable está aquí y está definida aquí. ¿Sí? Me dice que hay 18 espacios, ¿no? Hay 18 de longitud. O sea, si yo cuento desde aquí hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta aquí debe de ser 18. Es lo que indica, ¿no? Hay variables que se definen de esta forma. No necesariamente, si yo coloco age, o edad, es que vaya a tener un valor int. Puedo yo definir cualquier variable con cualquier nombre. Que claro, hay ciertas convenciones, ¿no? No puedo definir variables con espacios. Lo ideal, hay el camel case, también hay convenciones de si es que la primera es mayúscula, si todo se maneja en minúscula, que es también lo recomendable, que todos los variables se manejen siempre en minúsculas, ¿no? Aquí hago los print, que eso está aquí. Aquí, por ejemplo, estoy definiendo una misma variable, address, varias veces. Pero ¿qué ocurre con Python? Como les había comentado, él lee secuencialmente cada una de las líneas. Entonces, yo defino aquí mi dirección como string y luego lo cambio a true y esto está renombrándose, ¿no? O sea, cada vez que yo aquí, address tomó el valor de mi dirección. En esta siguiente ya cambió y ha tomado el valor booleano de true. Aquí cambió a address y así. Aquí estoy imprimiendo el tipo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que me va a reconocer como un valor booleano. Perdón, un valor como float o decimal. ¿Por qué? Porque es la última que yo comenté. Ahora, ¿qué pasa si ya no quiero, estaría por aquí? Pues va a tomarlo como int, ¿no? Porque es la última. O sea, estos de aquí no los va a tomar en cuenta. Los toma en cuenta, pero mientras no haya un print, simplemente continúa. O si este print lo tenemos aquí y lo ponemos aquí, pues ahí sí va a ocurrir que me va a imprimir el momento de la variable, que en este momento fue un string, y más adelante, al final, cambió a un int, ¿no? No es muy usual, ¿no? Lo ideal es definir la variable que se va a usar en una función, en un programa,
y ya no renombrarla, ¿no? Porque puede eso ocasionar errores de compatibilidad según el tipo de dato. Entonces, con esto hemos revisado ya los que son la definición de las variables, los prints, las secuencias. Debemos estar más familiarizados con el IDE, el poder ejecutarlo, ¿no? Como lo hemos visto en Tools, Widgets, o dependiendo del IDE que manejan, siempre hay una opción para poder ejecutar el archivo Python, ¿no? O en su defecto, como última opción, aquí también podría ejecutarlo de esta forma y va a poder hacerlo. Si nosotros, por ejemplo, coloco 0,1 variables, no, igual, ¿no? Me devuelve lo mismo que hemos estado viendo aquí. Bien. Ahora veremos operaciones. Como hemos visto anteriormente, el print, aquí me está sumando un 3 más 4. Aquí operador resta, suma, multiplicación, división, porcentajes. Operaciones con cadenas, sí, estas son un poco ya más complejas, el cual concatena toda esta información. Mixtas, aquí hay una flotante, acá tenemos la de mayor o igual, sí, con enteros. Operaciones con cadenas de texto, operadores lógicos, ¿no? El famoso AND o OR, o el igual, ¿sí? Esto es de negación, esto es para negarlo, ¿no? Ahora lo vamos a revisar también a detalle. Y estas son los más usuales, ¿no? Esto le va a permitir dentro de sus desarrollos o sus scripts poder incorporarlos. Ahora, podemos ejecutarlo, me va a salir una serie de respuestas. Desde la primera, todos estos son los prints que se han generado a raíz de cada una de estas. Por ejemplo, esta de la línea 6 es un 3 más 4 e imprime un 7, ¿no? Si yo le pusiera aquí un 10, este primer print debería devolverme un 13, ¿no? Como vemos aquí. ¿Esto para qué sirve? Pues en un momento yo también podría definir una variable y esto ya vendría de repente una operación anterior. Entonces, podría hacerlo así, ¿no? La suma va a ser igual a 3 más 10 y esto lo reemplazo aquí. Y si lo ejecuto, igual me da el 13, ¿no? O si yo le pongo 3 más 10 en la suma, me da 23, ¿sí? Este print ayuda mucho como para poder hacer ese seguimiento a lo que se vaya avanzando dentro del desarrollo de un script, ¿no? Para eso ayudan mucho los prints. Ok, tenemos todos estos operadores, ¿sí? Divisiones, multiplicadores, porcentajes. Luego las operaciones con cadenas de texto, como hemos visto aquí. A ver, vamos a hacerlo un poco más simple aquí. Vamos a dejar uno de ejemplo, para no llenar tanto la pantalla. Entonces, operaciones con cadena, este print debería devolvernos el hola Python, ¿qué tal? Esto es esta parte de acá, ¿no? Hola Python, ¿qué tal? Está concatenando, digamos, 3 strings, ¿no? 1, 2, 3. Y si yo quisiera un cuarto, ningún problema, podría colocar aquí esto. Y le podría responder aquí bien. ¿Sí? Y si yo imprimo, aquí no. Hola, ¿qué tal? Bien. Ah, pero hay un detalle. Aquí está pegado. Se pegó y aquí sí hay un espacio, ¿no? ¿Qué ocurrió? Aquí hay un espacio. Pues es acá, ¿no? Python sí también reconoce estos espacios en blanco. Aquí ya no hay ningún espacio en blanco. Tenemos que agregárselo aquí. O también podríamos agregárselo aquí. O podríamos ponerle también algún carácter o algo que queramos para poder separar. Entonces al volverlo a imprimir, hola, ¿qué tal? Bien. Sí, ahora sí se ve el espacio porque se lo incluí aquí. Aquí, ¿qué está haciendo? Ah, está concatenando un string. Esto era un int, pero al colocarle esta función, ya cambia su estado a string, entonces ya se puede sumar. Ahora, ¿qué ocurre si le quitara esto y le doy a ejecutar? Me va a salir un error, ¿no? Me va a decir,
estás concatenando o queriendo concatenar un string con un int. Entonces, y no, eso no es aceptable. Entonces, para eso se le coloca el string. Y ya lo podríamos ejecutar ahí. Sí, ahí ya no da ningún problema, ¿no? Operaciones mixtas. Lo que hace aquí es multiplicar, o sea, quiere decir tantas veces quiero que se repite ese valor, ¿no? En este caso, 1, 2, 3, 4, tenemos 5 veces que se ha repetido, o en este caso, hasta 8, ¿no? Igual yo le podría cambiar aquí, ponerle 10, lo ejecuto, y me va a imprimir 10 veces el valor. En el caso de este operador, es un poco el ejemplo que habíamos hecho al inicio, ¿no? Yo puedo multiplicar y me va a imprimirlo sola, ¿no? Es como ya una operación un poco más completa, ¿no? Multiplica aquí primero, luego ya este nuevo valor convertido a un int, o sea, este int lo que hace también es redondear si que la respuesta es decimal, y tantas veces sola va a colocarlas aquí, que es lo que estamos viendo. En este caso de los operadores, lo que devuelve son respuestas true o false, ¿no? Por ejemplo, si el 3 es mayor a 4, entonces este es el primer false, ¿no? No es correcto. O el 3 es menor que 4, esto sí es correcto. Estos operadores, ¿para qué nos sirven? Ahora más adelante cuando veamos las condicionales de los loops, justamente para poder hacer estos if y alguna condición, ¿no? De repente quiero obtener los que tengan una edad menor de 20 años, ¿no? Entonces, aquí le podríamos cargar un valor de edad y que sea menor de 20, ¿no? Como estamos viendo. ¿Sí? O mayor a 20. Ahora vamos a ver casos también prácticos sobre eso. Menor igual, mayor igual, menor, igual, igual, si es que es igual. Esto también es falso, esto de acá es falso, igual, igual. Esto es una negación, o sea, si no es igual, que no es igual, y va a volver un verdadero. Bien, luego tienen otro tipo de ejercicios de comparaciones de cadena, pero en general los más usados son estos de aquí. Estos son los que más van a usarse. Acá tenemos strings, definiciones de un string, cómo definir otro string, el print, el len, que es lo que hemos revisado ya de que nos va a devolver la longitud. Acá concatena los dos anteriores, ¿sí? La línea, acá hay un salto de línea, ¿no? Acá lo que ya hacen es más el juego de poder colocarle una siguiente línea el string, ¿no? Como es lo que estamos viendo en este caso. Aquí, por ejemplo, yo estoy cargando variables. Puedo reemplazarlo por esto. Y al ejecutar, me devuelve mi nombre, y mi edad, ¿no? Hasta aquí, mi nombre es, estos caracteres sirven como caracteres de reemplazo. Todos estos caracteres, acá vemos que hay 3 de reemplazo, ¿no? Al ponerle punto format, y estos son los que tomarían ese lugar, ¿no? Y en el mismo orden, que es lo importante. Aquí, primero se definen, el orden es acá lo primordial, name, como Jaime, un segundo nombre y una edad. Y aquí, al tomar esto ya como información, igual, ¿no? El primero va a tomar el name, el segundo, surname, y el tercero como age. Igual aquí, esta es una forma, esta es otra, el cual le ponen
dentro de esta cadena que vemos aquí, que empieza con unos aquí apóstrofes y aquí termina, esto es reemplazado por esta información de aquí. O sea, igual, la misma posición, 1, 2, 3. Luego, tenemos otros ejercicios más, ya con separaciones, por ejemplo, ¿no? Dentro de esta, estoy sumándole ya un age directamente, haciéndole un stream, ¿no? Para que me deje concatenarlo, para que no me salga un error, ¿no? Si yo le quito aquí este stream y lo dejo solo como age, ¿qué va a ocurrir? Pues me va a decir, primero me va a indicar en qué línea, la 26, y me va a indicar de que no es un string, ¿sí? Por eso es que aquí se hace ese cambio. Que hay que revisar también que estén los paréntesis. A ver. Ejecutamos y ya no tenemos ningún problema. Esta es otra forma más, ¿no? Con este valor para poder hacer los reemplazos también. Hay otro de desempaquetado, ¿no? Donde puedo desempaquetar, desestructurar cada letra. Esto es las divisiones. Quiere decir que yo puedo también fraccionar o solo utilizar o quedarme dentro de una cadena de caracteres con ciertas posiciones. ¿Sí? En este caso, a ver, vamos a revisar esto. Eso también es bien, esto es bastante usado, las divisiones. Déjame que me debía haber quedado con lenguaje. Hasta aquí. Bien. Igual esto lo puedes revisar en la documentación. Estos corchetes indican que, por ejemplo, desde la posición 1, 2, 3, 1 y 2, ¿no? 0, 1, hasta el 3. Es lo que indica aquí que me voy a quedar. En el siguiente, a partir del 1, y en Python siempre se comienza a contar desde el 0. Entonces, desde el 0, 1, que vendría a ser la I, esto que es lo que indica aquí, en adelante. O sea, si no le pone ningún valor, quiere decir que toma todo el resto. Entonces está tomando esto hasta aquí. Es más, si yo le pusiera alguna información adicional, ejecuto. Esto quedó como está, solamente le quería esos dos. Y esto, como no le he puesto ningún valor final, pues va a tomar siempre todos los que yo coloque, ¿no? Este -2 solo está tomando esta referencia, ¿no? Se está yendo desde el final y tomando el segundo. Y así, bueno, hay distintas formas de poder jugar con esto, ¿no? Lo importante es que sí es bien utilizado al poder yo determinar tipo de dato y qué porción de ese dato necesito para generar alguna función. Dentro de estas funciones de string, también están estas, que son de las también más utilizadas, como para poner en mayúsculas. Primero, a ver, estas de acá, vamos a revisarla también. Nuestro texto está todo en minúscula. Ejecutamos, entonces el capitalize es que me pone la primera en mayúscula. Siempre dentro de mi frase o de mi string, la primera va a ser mayúscula. Esto sirve mucho para los nombres, ¿no? A veces nombres que vengan o vienen con todo en minúscula o una frase, yo quiero que la primera sea con mayúscula, pues cambio. Va a tomar, ¿no? Por ejemplo, en el caso, como les decía, los nombres, imagínense que viene un nombre con esto, entonces al poner el capitalize, me coloca aquí ya la primera letra con mayúscula. El upper es lo que hace es convertir todo a mayúscula. El count
cuenta cuántas dentro de este string letras o números hay. Si pongo, por ejemplo, la E, me dice que 2, ¿no? Si es numérico, este lower es para minúsculas y preguntas básicamente lógicas, ¿no? Si empezó, si es súper o si es mayúscula. Aquí también, ¿no? Compara caracteres. En este caso, pi con mayúscula y este pi con minúscula. Obviamente los strings son distintos y devuelve un falso. ¿Sí? Igual en la documentación pueden ir revisando también cada una de estas, que es lo que indican. Ahora vamos a ver lo que son las listas. En este caso, la definición, ¿no? Acá se define la lista. Igual es como otro tipo de contenedor de datos, ¿no? Como decirle una variable es un contenedor, pero puede ser una función, puede ser alguna operación, algún nombre. Igual las listas funcionan parecido, solo que te dan la posibilidad de tener más de un dato, ¿no? Y de manera estructurada, que es lo que también le interesa más a tener a Python, ¿no? Hablando de lo estructurado, en Python, ahí se pueden topar con errores en el script de indentación. Sí, eso también Python es muy selecto con esto. Por ejemplo, ahora, si yo ejecuto este script, pues me lo ejecuto sin ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo le pongo este par de espacios en esta línea 10? Python me va a dar un error y me va a decir que hay una indentación no esperada, ¿no? Entonces hay que tener siempre cuidado con eso. Cuando veamos los if, los else y todo, también tiene que estar como que indentado, ¿no? Eso es como que una de sus reglas principales. En este caso, si yo le pongo aquí, hasta por un solo espacio, ¿no? Imagínense que por la velocidad o algo le pongo este espacio que puede ser casi imperceptible, lo genero y me dice que hay un error de indentación. Lo bueno es que te avisa y te dice en qué línea y te dice que es de indentación para que puedas corregirlo. Entonces, en este caso lo borro, corrijo, genero y ya puedo ejecutar mi script sin ningún problema. Bien, entonces, continuando con la parte de las listas, habíamos visto que hay que primero definir esta variable como lista. En este otro caso ya cargamos la lista con esta información. Aquí estamos haciendo el print de esa lista, que estamos viendo, a ver, aquí. No, es esta de acá. Luego tenemos el len. Nos va a decir este len cuántos elementos tiene la lista. En este caso contamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero claro, en la lista sí es la cantidad completa, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos y es lo que nos dice aquí el len, ¿no? Ya no es como en el caso del string donde nos daba el número de caracteres, ya en este caso de la lista ya nos da el número de elementos. ¿Sí? Esta es la ventaja también, una buena ventaja. Otro tipo de listas, las listas en este caso, como vemos, acumulan todos int, pero también pueden acumular ints o decimales, pueden tener strings. Y dependiendo de la ubicación y de cómo quiera utilizarlo, entonces puedo acceder a ellos, como en este caso, y utilizarlos, ¿no? Me sirve también como un contenedor y puedo tener acceso a cada uno de ellos, que es lo que estamos viendo aquí, con estas referencias. Luego, las listas también se pueden ordenar, se pueden destructurar. Vamos a verlo aquí. Bueno, ahí tenemos que borrar todo. Tenemos para poder agregar un nuevo elemento a la lista con append. Inserta, también pueden insertar, remover, que es para quitar la lista. Y yo le digo qué elemento de esa lista quiero retirar. O qué, ¿no? En este caso, qué valor. Y aquí puedo borrar, aquí está borrando directamente toda la lista. Y es lo que vemos al final aquí que la lista está vacía. Puedes copiar una lista, en fin, la lista tiene también muchas funcionalidades. Es un largo capítulo ahí
solo ver temas de listas. De repente ahora más adelante cuando veamos la parte del Excel y necesitemos de repente cargar una lista y se podrá ver un poco más a detalle. Luego tenemos la parte de condicionales. Estas nos permiten condicionar, como dice el nombre, ¿no? Ya nuestras funciones, nuestro código, nuestro script en general, si es que queremos que ejecute o no, qué partes, ¿no? Por ejemplo, aquí, hablando del if, que es uno de los principales condicionales, está definiendo una variable condición en false, y si yo pregunto, aquí lo que hace es preguntar si mi condición, que en este caso es falsa, si mi condición, entonces ejecuta la condición del if, ¿no? Este es un print. Como ven, aquí ya se empieza a respetar el tema de los espacios. El if siempre va a requerir que la respuesta esté condicionada y esté dentro de estas tabulaciones, ¿no? O espacios en el if. Entonces, por ejemplo, ahorita no podemos ver que si se ejecuta la condición del if. No se está ejecutando, no está haciendo ninguno de estos prints. ¿Por qué? Porque yo estoy haciéndole una pregunta y acá me está devolviendo una condición si es verdadero o falso. En este caso está como falsa, entonces no entra. ¿Qué ocurre si yo le coloco aquí true? Y ejecuto nuevamente mi script. Ahora sí ingresó a esa condición, se ejecuta la condición del if. ¿Por qué? El script empieza a leer cada una de estas líneas, estos son comentarios, hay un link de un video, y en la línea 9 ya pregunta por esta variable que ha sido definida previamente como true. Y al encontrar que es correcto, entonces ya hace el print. ¿Sí? Por eso es que ya tenemos acá la condición. ¿Qué otros factores se pueden contemplar aquí? Y es lo que ya hemos visto hace un rato. El tema de las variables condicionales aquí, ¿no? Si mi condición, por ejemplo, la voy a colocar aquí. Bueno, vamos avanzando con eso. No, entonces esta ya está clara dentro del if. Ahora aquí ya la condición está cambiando a un operador, o sea, ¿no? Se está multiplicando estos dos valores. Y aquí mi condición si es que es igual a 10. Va a entrar a ejecutar la condición del segundo if. Bueno, vamos a ejecutar. No está entrando, no está respondiéndome, no está imprimiendo esta respuesta, quiere decir que no está entrando. ¿Por qué? Porque mi condición tiene otro valor, ¿no? Aquí espera para entrar que mi condición sea igual a 10, pero ¿qué tiene mi condición? ¿Cómo lo puedo ver? Puedo hacer un print, coloco los paréntesis, cierro paréntesis y vamos a ver qué tiene, ¿no? Aquí me dice que es 25, ¿no? Mi condición es 25, yo lo quiero igualar o estoy consultando si es igual a 10, lo cual es falso, y por eso es que no entra. Ahora, entonces, ¿qué puede ocurrir? Que yo le ponga acá el 2, ya cambia a que mi condición va a ser 10 y ya se imprime la segunda condición, ¿no? Del if. Es una forma. O lo otro es que yo aquí en mi if ya no pregunte por 10, sino pregunte por 25, que es la variable que me está mandando ese valor. Y lo ejecuto y también se ejecuta, ¿no? Porque ese es el juego que hay con los if. O que también, esto es el igual que hemos visto hace un rato. También podríamos ponerle que sea mayor. Eso nos da un universo más amplio de condiciones. Si yo ejecuto ahora, no entró, porque está esperando que sea mayor mi condición, pero ya si yo le pusiera 7, ¿no? Ya entra, o si le pusiera 10, ya entra. ¿Por qué? Porque ya mi condición es 50, ¿no? O 55, y esto siempre entra porque solo necesita que sea mayor a 25. Ahora, ¿qué ocurre si yo le pongo que sea mayor a 100.000? Obviamente nunca va a entrar, hasta menos que yo ya le ponga también un valor mucho más alto. Eso es entonces la funcionalidad de los if.
con las condiciones, ¿no? En este caso ya son condiciones que se concatenan. Por ejemplo, aquí ya hago dos tipos de preguntas, ¿no? O sea, o dos tipos de condiciones que deben de cumplirse. Aquí, que sea mayor a 10 y que además sea menor que 20, ¿no? Entonces eso ahí como que mi universo lo reduce, ¿no? Por ejemplo, podríamos ponerle aquí 6. Imprimo. Entonces acá me dice, es mayor que 10 y menor que 20, ¿no? Es esto lo que me empezó acá. ¿Sí? ¿Por qué? Es un 12. Porque es un 12. Luego tenemos, y ya en esta condición ya podemos ver que existe el if y lo que acabamos de ejecutar, pero también ya ingresa un elif, que quiere decir que y si no, ¿no? O en caso de, o en, como que otra condición. Y acá podemos tener varios elif, ¿no? Si es 25, tomarás cierta acción. Si es 30, tomarás otra distinta acción. Si no se cumple ninguna de esas, y para eso está este else, es que ya entras y das como que una respuesta más genérica porque no se cumplieron ninguna de mis condiciones anteriores. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo le digo 25, aquí en mi condición, entonces entrará que es igual a 25, ¿no? O si fuera 30, acá le cambiamos que sea igual a 30, y esto es igual a 30, ¿sí? Entonces, y ahora, ¿cómo hago para que no entre ninguno de estas? Pues tendría que ser como un número mayor a 20, pero que sea mayor a 25, podría ser 50, entonces aquí ya es menor, igual o mayor que o distinto de 25. Bueno, ahí las condiciones cambian. ¿No? Le pongo un mensaje distinto aquí. Es un número distinto, ¿no? Ya no entró en ninguna de estas condiciones, sino que se fue hasta esto. Entonces ya hemos revisado cómo es que ingresan a cada una. Igual, esto no tiene límite, ¿no? O sea, yo acá podría también ir colocando más condiciones o aquí, ¿no? No hay ningún problema. Claro, lo importante es hacerlo más eficiente, ¿no? Y esto es ya donde entra la eficiencia y de cómo hacer las mejores condiciones para no, tampoco que el código se vea bien, que sea eficiente también. Y por último acá tenemos negaciones. En este caso vamos a ver cómo es que también se niegan o se hace lo contrario, ¿no? Si no es mi string, mi cadena de texto es vacía, y si es mi string, o si mi string es mi cadena de texto, entrará aquí. Ahorita si ejecutamos, vamos a quitar aquí los prints, vamos a quedar con solo esta condición. Mi cadena de texto es vacía, está imprimiendo dentro de todas estas líneas, Python está siguiendo cada una de ellas, y mi cadena de texto es vacía. ¿Por qué? Porque mi string está aquí vacío, ¿no? Si yo le colocara mi cadena de texto aquí, este string, ya le estoy colocando un valor, ya mi string tiene un valor que es mi cadena de texto, lo voy a ejecutar y ya me trae o me imprime estas cadenas de texto coinciden. Son dos tipos de condiciones. Si no es mi string, ¿no? Entraría aquí. Bien, entonces tenemos las condicionales. Hay el tema de los loops con los whiles, ¿no? Lo que hace aquí es siempre y cuando, o siempre que la condición sea menor de 10, va a entrar, en este caso, por ejemplo, estoy ejecutándolo, estoy sumando. Esta es una opción para poder sumar 2. Esto va a ir sumando de 2 en 2 a mi variable condición que empezó aquí de 0, ¿no? O sea, como les había dicho, Python empieza a leer cada una de estas líneas, define mi condición como 0, encuentra este while. Esto sí es como un loop, o sea, quiere decir que va a ser un recorrido, un ciclo, ¿sí? Un ciclo mientras mi condición sea menor de 10.
Cuando mi condición, porque aquí estoy sumando, sea mayor, ya pasará a un else y me dará la impresión de que mi condición es mayor que 10, ¿no? Vamos a ejecutarlo. Y lo que vemos aquí es el print que empezó en 0 de mi condición, le sumó 2, 4, 6, 8. Acá sumó 10, ya dio una vuelta más, no encontró que sea menor de 10, sino pasó al else y imprimió mi condición es mayor que 10, que es esta parte de acá. Acá termina este ciclo, ¿no? Y continúa. Como ven acá, el script continúa porque cierra. Ahora, ¿qué ocurre si no tuviera esta suma? Este while se va a quedar infinito ahí dando vueltas, ¿no? Por eso a veces también es recomendable usar el for en lugar del while. Pero hay algunos loops que sí podrían utilizarse para acumular o para tener temas más controlados. Luego tiene aquí otra condición. Si es menor a 20, está sumando ya de 1 en 1. Si es 15, y se detiene la ejecución en 15. ¿No? Se detiene. Este break lo que hace es sacar del todo de este loop, sacarlo, y que continúe con la ejecución. Igual con la lista, ¿no? Acá tenemos una lista y la manera de recorrer una lista es a través del for. El for in es la definición de mi lista. Elements toma ya cada elemento que tiene mi lista y hace un print, ¿no? Que es lo que estamos viendo aquí. A ver, vamos aquí a vernos con esta parte. Entonces imprime 35, 24, 62, cada una de ellas. Les está imprimiendo aquí en la lista, como elementos. Lo mismo ocurre con las tuplas, ¿no? Que son valores también para imprimir de la tupla. Un set de datos también. Un diccionario igual, ¿no? Funciona igual. Recorre cada uno de ellos. Y sí, incluso también imprime los elementos dentro de lo que es el diccionario, ¿no? Es un poco más avanzado. Solo quiero terminar, para terminar, revisar rápidamente lo que son las funciones, ¿sí? En la siguiente clase ya vamos a ver un poco más a detalle estas últimas y comenzamos ya a ver la parte de las librerías. Entonces, las funciones, como ya hemos hablado, el Python recorre cada una de las líneas y si encuentra una definición de función, entonces almacenará esto como una función. Y más adelante en el código podría llamarse la función y se va a ejecutar, ¿no? Esto ya es si queremos tener algún algoritmo o algo que requiera más de una función, le puedo pasar parámetros a la función, ¿no? Ya yo creo, por ejemplo, funciones para suma, que es esta de aquí. Acá hay un ejemplo, el cual suma, ¿no? Suma dos valores, ¿no? Yo solamente le mando como parámetros el 5 y el 7. Acá me hace la suma en un print y lo que me devuelve es el resultado, ¿no? Básicamente así como funciona la definición o de las funciones con un def. La regla es el def como función, un nombre para la función, los paréntesis y los dos puntos, que es súper importante, porque a veces casi si no se le pasa los dos puntos, en este caso, yo lo retiro, lo quiero ejecutar, y me dice que está esperando que tenga los dos puntos. Es decir, es súper importante como regla, ¿no? Para poder ejecutar la función. Igual yo puedo definir, en este caso, por ejemplo, definimos una función, definimos otra función, y ya aquí es donde ejecutamos, ¿no? No importa el momento, podría definir varias funciones y luego de definirlas ya puedo yo llamarlas, ¿no? Ya la secuencia como que es distinta, ¿no? El Python ya entiende de que estas son definiciones de funciones, que las puedo tener al inicio, les es recomendable, ¿sí? Tenerlas al inicio, y que luego ya puedo ir ejecutando cada una de ellas, puedo llamarlas, ya están previamente definidas, ¿no? Por ejemplo, estas de aquí, igual, ¿no? Todas estas funciones
las colocaría al inicio como definición de funciones. No importa la ubicación, de repente esta primera puede estar después, y ya puedo llamar al final, no hay ningún problema. Acá, igual, ¿no? O sea, estos cambios, estos movimientos, siempre y cuando esté definida la función, no va a variar en nada el algoritmo. Bien, entonces, hasta aquí llegamos con esta primera parte introductoria. Espero que les sea de utilidad. La idea es tener esta parte básica. Revisen la documentación. Como se pueden dar cuenta, me he guiado un poco de lo que es Mautep en su canal. Tiene el curso, es como de más de 2 horas. Igual, de ahí si quieren reforzarlo pueden verlo. Nosotros hemos hecho como un compendio, una cosa más resumida, con el objetivo de llegar a nuestra meta, que es hacer ese pequeño script que va a extraer información de una página, ¿no? Entonces, esto nos sirve como base. Ya en la siguiente vamos a revisar ya un script especialmente que va a poder generar un Excel con la información. Vamos a ser muy detallistas con esa parte. Y nada, continuamos en la siguiente clase. Muchas gracias.